Dice la palabra de Dios que, hablando acerca del gozo del Señor, que aunque en las vides no haya frutos y aunque los ganados sean quitados y las ovejas sean muertas, dice, con todo yo estaré gozoso en la salvación de mi Señor. Y sabes, cuando nosotros entendemos lo que es la vida eterna, entonces nadie puede quitar el gozo, ni siquiera un problema, ni una enfermedad, ni una circunstancia adversa, porque nosotros sabemos que nada ni nadie nos puede separar del amor que hay para nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podemos nosotros vivir gozosos a pesar de circunstancias difíciles, porque sabemos que nuestro capitán es Cristo y que vamos a vencer esas circunstancias difíciles en su nombre, en el nombre de Jesús. Y también había 3 varones que iban a ser metidos al horno de fuego, y le decían al rey Nabucodonosor, le decían, nosotros, sí, tú tienes la autoridad para meternos, pero te quiero decir que nosotros no vamos a adorar a nadie más que a Dios. Y nuestro Dios tiene el poder para librarnos de tu horno. Pero aunque no lo haga, nosotros no adoraremos a esa imagen. Y dice la palabra de Dios que cuando entraron a ese horno, el rey volteó a ver el horno y decía, ¿que no eran 3 varones los que metieron? Y yo veo adentro 4 y uno tiene aspecto de hijo de Dios. Decía, sabes que el mismo Señor Jesucristo está con nosotros en esos momentos de angustia, de dificultad, y Él ayuda a cada uno de sus hijos a pasar y a salir adelante. A lo que tenemos nosotros que hacer es confiar en el Señor, permanecer en Él, y a pesar de que tengamos circunstancias negativas que enfrentemos en la vida, de todas ellas saldremos más que victoriosos por medio del Señor Jesucristo. Y si usted lo cree, dele un aplauso a nuestro Señor. Tienes problemas familiares, problemas con un hijo, con una hija. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Ten confianza en Dios. Es solamente cuestión de tiempo, porque fiel es el que lo prometió. Y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Solamente permanece fiel en la promesa y vas a ver la gloria de Dios. No hay forma, hermano. El otro día escuché a un varón que hablaba con poder la palabra de Dios y decía, si estás en Cristo Jesús, tienes 100% de probabilidad de éxito, porque tu capitán es Cristo Jesús, y Cristo Jesús jamás será derrotado en el nombre de Jesús. Si Jesucristo está en tu barca, esa barca no se puede hundir, hermano, porque aquel que los vientos y los mares le obedecen va en tu barca en el nombre de Jesús. Así que nosotros tenemos que permanecer fieles a pesar de que existan turbulencias, vientos. Pero sabes una cosa, el Dios que hace grandes bonanzas va en nuestra barca y veremos su gloria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. ¿Ya lo tienen, hermanos y hermanas? Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Le voy a pedir que lo lea junto conmigo, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y continúo leyendo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
Y aquí hay un principio espiritual impresionante, que es: el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. Y este pasaje de la palabra de Dios claramente está hablando el apóstol Pablo, la Biblia está hablando acerca de una siembra financiera en la obra de Dios, en la iglesia. Lo está hablando así: que seamos nosotros dadores alegres, que nosotros seamos personas que aportan sus diezmos, sus ofrendas. Eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Y dice que Dios va a hacer abundar toda gracia para que exista todo lo suficiente. Ayer hablábamos, el viernes hablábamos de eso con los jóvenes. Hay un primer escalafón donde es que no te falte nada. Una salud financiera es que no te falte nada, que tengas cubiertas tus necesidades básicas, que es el alimento, el techo, el vestido, el transporte, la salud, la educación. Y después existe un siguiente paso que es muy importante, que casi nadie hace, que es planear la vejez o planear el retiro. Y por último existen extras, ¿sí? Que son algunos lujos. No es lo mismo hablar del vestido que hablar de la moda. Ya eso es un lujo, ¿verdad? Y no quiere decir que sea algo malo, pero teniendo lo suficiente. Si alguien tiene una chamarra para cubrirse del frío, qué bueno. Si esa chamarra además la puedes comprar bonita, pero eso ya es un extra. Pero muchas veces el problema es que para comprarse una chamarra bonita dejan de comer, y entonces estamos volteando las prioridades. O para tener un carro bueno dejo de pagar la educación de los hijos, y estamos entonces volteando las prioridades. El que puede cubrir todas sus necesidades y le sobra para poder darse esos extras, no hay ningún problema. Pero si estás ocupando el dinero de las necesidades para ponerlo en los extras, ahí estamos cometiendo un grave error. Pero aquí la palabra de Dios dice: ¿para qué debemos nosotros soñar con un extra? Y dice: poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente. Y luego dice: abundéis. Eso es más de lo suficiente. Pero ¿para qué abundar? Dice: abundar para toda buena obra, para repartir a los pobres, para hacer justicia, ¿sí? Para dar, para aumentar los frutos. Dice: enriquecidos para toda liberalidad. La palabra de Dios habla de que hay un ministerio que es el que reparte con solicitud. Aquella persona que Dios lo bendice para repartir con solicitud. Sí, en una ocasión, cuando doy consejerías, hay veces que los jóvenes llegan y me dicen: es que quiero poner una empresa. Yo le pregunto: ¿y por qué quieres poner una empresa? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Y hay unos que me dicen: no, pastor, es que quiero acumular riquezas, quiero tener dinero para comprarme una casa y para comprarme un carro y para comprarme. Y cuando empiezan a hablar de todo lo que van a hacer para ellos mismos con el dinero, yo digo: aquí todavía no hay una madurez espiritual. Pero cuando llega una persona y me dice: ¿sabe qué, pastor? Es que tengo un sueño, y esa empresa va a ser grande porque le voy a dar trabajo a muchas personas que hoy no tienen trabajo. Entonces yo digo: esa persona está pensando que la riqueza que Dios le va a dar va a ser para repartirla con liberalidad en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero decirle que esto es solamente una pequeña introducción. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Pero el principio bíblico de la siembra y la cosecha se puede llevar, se puede extrapolar de esa situación financiera, espiritual, de aquel que diezma, de aquel que siembra, ¿sí? Aquel que siembra en el reino de los cielos. Yo tengo un familiar que quiero mucho y que estaba pasando por circunstancias económicas difíciles y me pidió consejo. Y llegó a mi casa y nos sentamos y me dijo: mira, la situación económica está muy mal, está muy triste. Sí, y él es un hombre de Dios, es cristiano, no asiste a esta congregación, asiste a otra, pero hablando con él le pregunté, yo le dije: oye, te quiero preguntar algo sinceramente, ¿tú diezmas? Le dije. Y me dijo: no, ¿cómo crees que voy a diezmar? Dice él, si estoy en una situación apremiante. Le dije: mira, no es que no diezmes porque no tienes, es que no tienes porque no diezmas. Le dije: empieza a tener fe, da un paso de fe, y allá a la iglesia a la que vas, empieza a aportar. Y oramos y él lo empezó a hacer así. Mira, pasaron 4 meses. 4 meses después tocaron a la puerta. No estaba el hermano en la puerta y traía un pastelote, ¿sí? Y entonces le abrimos: hola, ¿cómo estás? Y pasa un pastelote y dice: mira, te traigo este pastel.
vengo aquí a agradecerte, me decía, porque el consejo que recibí de parte tuya fue extraordinario. A partir de ese día empecé a llevar mis diezmos al alfolí, a la iglesia a la que él asiste. Dice, y de una manera espectacular, impresionante, se ha abierto. Dice, empecé a cerrar tratos, empecé a pasar mis metas de ventas, empecé a recibir bonos extras en la empresa donde hoy estoy. Dice, y verdaderamente veo que el que siembra en la casa de Dios, Dios abre las ventanas de los cielos. Y algo que es muy bonito en esta congregación, hermano, es que aunque la palabra de Dios dice que todo obrero tiene derecho a su salario, hablando de los hombres de Dios, y si en alguna otra iglesia a los pastores reciben algún sueldo, quiero decirle que la Biblia lo avala, sí puede recibir un sueldo. Pues imagínate, si no, ¿cómo va a comer un pastor? Pero en esta congregación, desde un principio, nosotros decidimos renunciar a ese derecho, y nosotros no recibimos ni un solo centavo de lo que se recoge, y cada uno de nosotros mantiene su trabajo secular y servimos de forma voluntaria. Así que absolutamente todo lo que se recoge no se utiliza en pagar el servicio o la predicación o de una persona. Todo lo que se recibe se usa al 100% en esta iglesia para la obra de Dios. Así que tú puedes dar con liberalidad, sabiendo, hermano, que no va a ser como las aportaciones que hicimos al gobierno para los damnificados, y se las robaron todas, hermano. ¿Sí? Ahí yo estaba yo bien enojado el otro día porque doné para los damnificados y no llegó nada hubiera sido mejor darle a la Cruz Roja, a los topos, porque qué mala administración. Sí, pero sabes, aquí en esta iglesia la administración es limpia, ¿de acuerdo? Se le da alimento a los niños todos los sábados y todos los domingos. ¿Sabes que eso se ha hecho tan popular que hay personas que no son cristianas, escúchame, y que llegan a las 8 de la mañana con sus niños y dicen, vamos a hacer el doble play? Me los cuidan 3 horas y me les dan de desayunar, y ellos no se meten a la congregación. Y hay veces que estábamos nosotros platicando como pastores qué vamos a hacer con esa situación, pero sabes una cosa, para nosotros eso es una tremenda bendición, porque nos están dejando esos niños, y esos niños un día van a ser los adolescentes que van a ganar a sus padres para Cristo, y nos están permitiendo dejar la semilla del Señor en sus corazones. Esa persona dice, no, creo que le estoy viendo la cara a la iglesia, pero no, el Señor tiene un propósito para esos niños. Los están dejando en la iglesia de Cristo y se están yendo con la semilla del evangelio del Señor en sus corazones. Sí, impresionante. Al ratito sus hijos van a ser esos varones, sí, esos que dejaron ahí en la iglesia para que se los cuidaran mientras ellos se paseaban. Esos van a ser los varones que los van a ganar a ellos para Cristo, y las mujeres que los van a ganar para Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando tú das tu diezmo en esta iglesia, tú dices, estamos haciendo la obra de Dios. Y ahora Dios está poniendo un nuevo ministerio en esta iglesia. Dios está levantando un nuevo ministerio que viene con todo. Y la palabra de Dios dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel y viniste a mí. Y decían los justos, pero ¿cuándo te vimos enfermos, Señor? Y la palabra le dice que el Señor Jesucristo le va a decir, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Dios va a levantar un nuevo ministerio en Camino Extremo, que es un ministerio de misericordia, donde vamos a llevar comida, vamos a llevar regalos a las cárceles, a los hospitales de psiquiatría, vamos a llevarlos a los hospitales de cáncer. Va a ir a visitar Jesucristo en el nombre del Señor, pero vamos a llegar con las manos llenas. Vamos a llenar con las manos llenas. Es tiempo, hermano, de que en el nombre del Señor Jesucristo la gente empiece a ver la gloria de Dios. Y hemos estado en esta iglesia orando, hemos empezado con el evangelismo, pero Dios nos está llevando todavía un paso más. Y sabes, yo he visto iglesias en el mundo que han sido hermanos mayores para nosotros y que han iniciado esos procesos de llevar el evangelismo, pero ir con las manos llenas. Y empieza Dios a derramar una bendición financiera
será tan impresionante sobre esas iglesias y sobre sus congregantes por participar en esas obras. Así que, hermano, usted participe con los bienes que Dios le ha dado, por supuesto sin quitarle el pan a sus hijos. Estamos hablando de que una aportación extra que usted pueda dar, y también con su servicio, porque vamos a necesitar muchas mujeres que vayan a la cárcel de Santa Marta a predicarle el evangelio. Vamos a necesitar muchos varones que vayan al tutelar de menores y que vayan en el nombre de Cristo Jesús. Que vayan en el nombre de Cristo Jesús a decirle a la persona: ¿sabes qué? Te van a decir: muchas gracias porque nos hiciste un día muy bonito. Y tú le vas a decir: no me agradezcas a mí, vengo en el nombre del Señor Jesucristo, quien te ama y que hoy te tiene un regalo para ti, y le vamos a bendecir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este principio se llama siembra generosamente. Siembra generosamente. Y les voy a dar cuáles son los principios de la siembra y la cosecha. Si alguno de ustedes trabajó en el campo, va a saber que todos estos principios son sumamente sencillos, pero son bien profundos y bien importantes. Primer principio, son tres, y al último les voy a dar el cuarto, pero primero les voy a dar tres principios espirituales de la siembra y la cosecha. Número uno, primer principio espiritual: tú vas a cosechar lo que sembraste. Número uno, vas a cosechar lo que sembraste. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una semilla de manzana y pongo una semilla de manzana en la tierrita, la riego, la cultivo, la cuido, pongo unas piedritas así alrededor para que nadie vaya a pisar donde se está creciendo. Todos los días vengo a ver cómo va, ¿sí? Y empieza a crecer un árbol. ¿Usted cree que ese árbol pueda ser de peras? ¿Habrá la posibilidad que ese árbol sea de peras? No, ¿de qué va a ser el árbol? No hay forma que sea de otra. Oiga, y si le pongo jugo de pera para regarlo, ¿cree que pueda salir uno de peras? Si le canto y le digo, pera, pera, ¿quién te espera? ¿Crees que salga? No, ¿qué va a salir? Va a salir lo que sembraste y punto. Ese es el principio espiritual. Yo te pregunto, si una persona siembra manzanas y está esperanzado de que salgan peras, ¿cómo se le llama a esa persona? Se le llama loco. ¿Cómo se le llama? Loco. Sembré manzanas y espero peras. Esa es una persona que está loca. Bueno, yo quiero decirle que usted y yo a veces actuamos así. Sembramos discordia, amargura, odio, murmuración, y queremos cosechar paz y amor. Es como querer sembrar manzanas y querer cosechar peras. Así de loco actuamos a veces. Aquel que siembra odios, que siempre está de malas en su casa, que a todo mundo le grita y espera una familia llena de paz y una familia llena de luz. ¿Cómo se le llama? Loco. No es posible sembrar odio y querer cosechar amor. No es posible querer sembrar amargura y querer cosechar paz. Eso no puede ser así. Lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Segundo principio: la cosecha es proporcional a la siembra. La cosecha es proporcional a la siembra. Aquí lo dice el Señor: el que siembra escasamente, ¿cómo va a cosechar? Y el que siembra generosamente, ¿cómo va a cosechar? No hay forma. Se podrá, vamos a suponer, yo tengo familiares que tienen ranchos y huertos, ¿sí? Tanto de la familia de mi esposa como de mis padres. Imagínate que uno de mis familiares que siembran papaya tiene 6 hectáreas, siembra media hectárea, ¿de acuerdo? Habrá la posibilidad de que al final, a la hora de la cosecha, pueda cosechar las 7 hectáreas. ¿Cuánto va a cosechar? Media hectárea. Y si trae un pastor a que ore
¿podrá entonces cosechar las 7 hectáreas? No. ¿Y si hace el baile del venado? ¿Cosechará las hectáreas? Absolutamente no. ¿De acuerdo? La cosecha es proporcional a lo que siembras. Ahí dice la Biblia, si siembras escaso, vas a cosechar escaso. Y tú dijeras, esto está muy fácil. Pero hay veces que nosotros no hacemos absolutamente nada y queremos cosechar mucho. Hay veces que me dicen personas, pastor, es que me está yendo muy mal. Sí, me está yendo muy mal en el negocio. Sí, le digo, ¿y a qué hora lo abres? Pues a veces a las 12, a veces a las 3. Le digo, ¿y de qué depende? Pues del día. Entonces esa persona quiere cosechar un negocio próspero, pero ni siquiera puede sembrar el abrirlo temprano todos los días. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces queremos sembrar poquito y cosechar mucho. Y al que quiere sembrar poquito y cosechar mucho se le llama loco. No debemos ser locos, hermano. Si siembras escasamente vas a cosechar escaso. Si siembras abundantemente vas a cosechar abundancia. Sí. Señor Jesucristo también sabemos nosotros que si hay una ayuda de parte de Dios. Sí, sí hay una ayuda de parte de Dios. Y te voy a platicar algo que en una ocasión, estando sirviendo al Señor, me tocó estudiarlo, leerlo y verlo en una fotografía allá por los años 50. En una zona rural de los Estados Unidos había un varón que se dedicaba de lunes a sábado, de lunes a viernes, se dedicaba él a sus cosechas, ¿sí? Y sembraba todo, ¿sí? Y los domingos era pastor de una iglesita chiquita, pero pues todos los que ahí estaban se reunían ahí. Y había una noticia que decía que venían del norte unas langostas que se estaban destruyendo todos los cultivos. Faltaban 2 o 3 meses para cosechar, no había nada que hacer, no podía quitar los frutos antes de tiempo. Así que venía la langosta y cuando ya venían las noticias, ya ha destruido todo, está cerca. Y dice que este varón de Dios, sí, era un varón que era esforzado, había sembrado todo su campo, lo había cultivado, lo había trabajado, y entonces fue por el favor de Dios y le dijo: Señor, en el nombre de Jesús, estas langostas están acabando con todo. Yo tengo aquí mi trabajo, yo tengo aquí el sustento de mi familia de todo un año, Señor. Y si se pierden estas cosechas, vamos a estar en unas circunstancias económicas apremiantes. Yo te pido, Señor. Y entonces, movido por la fe, cuando iban llegando estas langostas, se paró a la orilla en el perímetro de su terreno y empezó a reprender y a decir: en el nombre de Jesús, no tocas mi terreno. Y empezó a decir la palabra de Dios: tu palabra dice, Señor, que tú echarás fuera al devorador, y en el nombre de Jesús yo declaro que no tocan mis cosechas. Y existe una foto aérea del día siguiente donde las langostas respetaron solamente el cuadro de las cosechas y de la siembra de ese varón de Dios que estuvo ahí a la brecha orando y diciendo la palabra de Dios. Y hay una foto aérea, hermano, hay una foto aérea, todo destrozado alrededor, y un cuadro donde estaba toda la cosecha intacta. Y todavía yo puedo preguntar: ¿habrá alguien que pueda decir que Dios no existe? ¿Habrá alguien que pueda decir que Dios no existe cuando vemos su gloria de una manera tan impresionante? ¿Sabes una cosa? La ley de la siembra y la cosecha no te quita la ayuda de Dios. Si tú te esfuerzas, si tú haces todo lo que está de tu parte, y ahí está la presencia de Dios, dice la palabra: esfuérzate, sé valiente, permanece en la palabra, y todo lo que hagas prosperará en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hay una ayuda divina, la ayuda divina no está en el esfuerzo. No le puedes decir: Señor, ¿me podrías tú abrir la tienda a las 8 en lo que yo duermo hasta las 12? Ahí no va a haber una ayuda divina. Pero si tú abres a las 8 cuando tienes que abrir y oras y le dices: Señor, mándame muchos clientes en el nombre de Jesús. Y si tú te esfuerzas para estudiar ventas y dices: en el nombre de Jesús, este cliente que voy a atender, Señor, ayúdame a cerrar esta venta, entonces la ayuda de Dios estará ahí en el nombre de Jesús. La cosecha es proporcional a la siembra. Y número 3, tercera
principio espiritual de la siembra y la cosecha. El tercer principio espiritual: se cosecha después de haber sembrado. ¿Sabes? Las religiones falsas, la idolatría, el culto a la muerte, la hechicería y la brujería son sumamente populares porque te dicen hay formas de cosechar sin haber sembrado. Entonces te dicen, mira, vienes, ¿sí? Tu vida sigue siendo un desastre, pero no importa, vienes, le das un billete a la bruja, te pone una rameada de aquellas, te pasea un huevo por donde puede, ¿sí? Y te sales de ahí y ya todo va a ser bendición. Y entonces pues a la gente se le hace muy fácil. Oye, tienes dos caminos: el que dice Dios, esfuérzate, sé valiente y todo lo que hagas va a prosperar, estate en la palabra de Dios, siembra, cultiva y con el tiempo va a venir una bendición grande. O dale 5 pesos a la comadre y que te pase el huevo por encima. Y entonces la gente dice, no, pues prefiero el camino fácil. Pero ese camino no da resultados y la gente después está más sumida que nunca en depresión, en desesperación, en temor. Lo único que funciona es el camino de Cristo, ¿sí? Lo único que funciona es la ley de sembrar. Entonces tienes que sembrar. Hay muchas personas que dicen, oiga, hago una oración por mi familia y llego y ya tiene que estar todo perfecto. No, hay que empezar a sembrar. Empieza a sembrar amor y la familia va a ir siendo transformada con un proceso hasta que va a llegar a ser una familia hermosa, ¿sí? Y la oración es parte importantísima de ese proceso de siembra espiritual. Pero tienes que sembrar respeto, tienes que sembrar amor, tienes que sembrar muchas cosas que vamos a ver aquí más adelante. Pero se cosecha después de haber sembrado. Cuando alguien quiere cosechar sin haber sembrado, ¿cómo se le llama? Loco. No seamos locos, tienes primero que sembrar y después vas a cosechar, ¿sí? Cuando una persona dice, ¿sabe qué? Le prometo que me meto a estudiar mañana la licenciatura, pero deme el empleo hoy. ¿Te imaginas un doctor? Présteme el bisturí hoy, mañana me inscribo y ahorita lo abro. Sí, primero se siembra y después se cosecha. Es un proceso de esfuerzo. Es un proceso de esfuerzo. Ahora vamos a hablar acerca exclusivamente de nuestras relaciones familiares. ¿Qué debo yo de sembrar? ¿Sí? Esta charla se llama Siembra generosamente. Siembra generosamente. ¿Qué debemos nosotros de sembrar? ¿Qué debemos nosotros de sembrar? Le voy a pedir, por favor, ahí está en 2 de Corintios, 4 libros adelante está Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dicen, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Vamos a ver entonces cuatro
semillas que tienes que sembrar en tu familia y las tienes que sembrar generosamente para ver esa familia hermosa, para cosechar abundantemente esas bendiciones familiares de parte de Dios. Y próximamente voy a hablar acerca de la siembra profesional y la siembra espiritual, pero hoy vamos a hablar de la siembra familiar, de la siembra familiar. ¿Qué debemos nosotros sembrar? Aquí dice la palabra de Dios: soportándonos unos a otros. Termina el versículo 12 hablando de la paciencia. Número 1, apúntelo ahí: siembra paciencia. Siembra paciencia. ¿Quieres cosechar una familia hermosa? Siembra paciencia. Hay veces que, hermano, llegas a tu casa después de un día difícil. A lo mejor tuviste un día bien difícil, ¿sí? Lleno de presiones y estás de malas. Y llegas a tu casa y te sientas en la sala de tu casa y llega tu hijita de 6, 7 años y te dice: hola papi, ¿qué crees? Me enseñaron una canción en la escuela, ¿te la puedo cantar? ¡No! ¿Alguien le ha pasado aquí? Y la pobre niña, hermano, se va ahí toda triste, con un desprecio de su papá. ¿Sí? ¿Sabes, hermano, hermana? Tenemos que tener paciencia, paciencia, ¿sí? Paciencia. A veces que tu hijo se acerca y te dice: papá, quiero hablar contigo, ¿me puedes escuchar? Sí, cómo no. Y hay veces que empiezan a hablar, hermano, y pasa mucho tiempo y no dicen nada. Sí. Y le dices: bueno, sí, está bien, ¿cuál es el punto? Y vuelve a pasar mucho tiempo y no dicen nada. ¿Sabes una cosa, hermano? Siembra paciencia, porque el día que ese varoncito se te case vas a decir: ¿cómo no viniera a platicarme nada este hermano? Si el día que esa niña se te case y ya no esté en tu casa, vas a decir: ¿cómo me gustaría volver a platicar con ella? Ten paciencia, paciencia, siembra paciencia, siembra paciencia. Sí. Oye, tiró el plato el niño, paciencia, hermano. No lo hizo adrede, se le resbaló, tiene 7 años, ya tiene 17, ya dale un zape. No, no es cierto. Paciencia, hermanos, paciencia. Soportándonos los unos a los otros. Pídele a Dios el fruto del Espíritu para que puedas sembrar paciencia. Sí, paciencia. Lo necesitas hacer para llevar esas buenas relaciones familiares. Sí, paciencia, paciencia. Número 2, después de la paciencia dice: perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros. Número 2, siembra perdón. ¿Quieres una familia bien hermosa? ¿Quieres una familia que brille? Una familia que sea un oasis en medio de la oscuridad, una cosa preciosa, un lugar que se disfrute. Tienes que sembrar generosamente el perdón. Tienes que sembrar generosamente el perdón. Un matrimonio, hermano, que es un matrimonio unido, no es el que nunca se equivoca, sino el que siempre se perdona. Tienes que sembrar el perdón. Y sabes, dice ahí: de la manera que Cristo os perdonó. Hay veces que, en especial las hermanas, y ustedes me dispensarán, hay veces que la hermana, cuando empieza alguna discusión con el esposo, empieza a recordar cosas. ¿Que no te acuerdas que volteaste a ver un día a una muchacha? Y le dice el esposo: sí, mi amor, pero eso fue hace 43 años. Sí, pero todavía me duele. Si ya perdonó, eso ya no se reprocha. ¿O qué cuando usted, Cristo, la perdona de algo y usted viene a la presencia de Dios, le dice Cristo: ¿que no te acuerdas que eras alcohólica?
Así nos trata Cristo a nosotros. Cristo cuando nos perdona olvida nuestro pecado. Entonces si ya perdonamos algo, hermano, no lo estemos sacando de la tumba. Eso es un pecado que el Señor dice que está enterrado, ¿sí? Está sepultado juntamente ahí con ese hombre viejo. No vayamos a sacar, a exhumar huesos del pasado. Si ya perdonaste, hermana, eso ya no se reprocha jamás. Tenemos que sembrar generosamente el perdón. Y la ley espiritual dice que lo que siembras cosechas. Si tú siembras perdón, ¿qué crees que vas a cosechar? ¿Será que vas a cosechar odio? ¿Será que vas a cosechar vergüenza? Si siembras perdón, Dios te está diciendo siembra perdón y siémbralo generosamente. ¿Qué vas a cosechar? Vas a cosechar en el nombre de Jesús, que cuando tú cometas un error te van a perdonar en el nombre de Jesús, y vas a cosechar que Dios te va a perdonar a ti. Eso dice la palabra, eso enseñó el Señor Jesucristo. El que siembra generosamente va a cosechar. Siembra perdón, quita el juicio, quita el reproche. Lo que ya perdonaste, ya no lo traigas jamás al presente. Eso ya está sepultado. Así es como Cristo nos perdonó. Número 3 dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Número 3, siembra amor. Siembra amor. Sabes, hermano, el amor se manifiesta, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Es el amor que no busca nada indebido. Es el amor que no busca lo suyo propio. Es el que da sin esperar recibir nada a cambio. Eso es lo que define la Biblia, el amor verdadero. No es aquel que llega: mira, papá, te hice este caldo que es el que más te gusta. A ver, ay, qué rico, mi hijo. Oye, ¿me prestas 10,000 pesos? Ese no es el amor. Pero si le llevas el caldo a tu papá sin estar esperando nada tan más que besar su corazón y agradarlo, entonces ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? Tienes que procurar tu familia. Sí, procurarlos. Tienes que procurar a tus padres, sea que vivas con ellos o que ya esté formado tu matrimonio, tu hogar. Procúralos, procura a tus padres, procúralos, háblales, visítalos. Ya está tu papá grande de edad, ve por él y le dices: papá, te voy a llevar a pasear, y lo sientas en el carro, lo llevas a un lugar que le guste y ahí te pones a platicar con él. Atiéndelo. Eso es sembrar amor. Y el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Darles tiempo a tus hijos. Sabes, cuando llegues del trabajo, hermano o hermana, siempre todos nosotros tenemos circunstancias difíciles. Deja todas tus preocupaciones. Yo te recomiendo, inclusive ten una libreta o en una cuestión electrónica, apunta todos tus problemas. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito, les dices: todos mis pendientes, todos mis problemas, todo, para que no los traiga yo cargando. Luego el pensar: y si se me olvida, nos hace estar estresados. Entonces que lo cargue mejor un papel y no tu espalda. ¿Sí? Y que lo cargue todo lo que tengo que hacer mañana. Sale, no lo puedo hacer hoy, no lo puedo hacer hoy. Entonces voy a disfrutar a mis hijos y mañana lo hago. Ahí está ya anotado. Está anotado el pendiente para mañana. Hoy voy a disfrutar a mis hijos de las 8 de la noche en adelante que estoy aquí. Ya no puedo hacer nada. Sí, el cliente no me va a tomar la llamada ahorita, entonces le puedo hablar hasta mañana a las 9. Entonces voy a dejar que la preocupación la cargue un papel y yo voy a bendecir a mis hijos con amor. Y voy a estar con ellos y velos y arrópalos en la noche y dales un beso y les lees la Biblia y oras por ellos y les cuentas un chiste y los haces reír un ratito. Les das un beso a todos y le dices: cómo te amo, hija, y le das un beso. Y luego a tu hijo le das un beso: cómo te amo, hijo, y los dejas dormidos. Hermano, siembra amor, pero siémbralo generosamente. Llega con tu mamá y dale un besote hasta que te diga: ya quítate.
Siembra generosamente el amor. Sabes, el amor está en tener servicio. Si ves a tu mamá que está lavando los platos, párate y dile: mamá, lo voy a hacer yo. Muchas veces decimos: no lo voy a hacer yo, porque entonces, ¿por qué mi hermano no lo hace? Y entonces casas que no tienen servicio, no tienen amor. ¿Qué te importa si tu hermano lo hace o no? El galardón está para el que sirve. Si tu hermano o tu hermana no se paran a hacer nada, eso no debe ser impedimento para que tú ganes la bendición del cielo. No porque tu hermano o tu hermana no siembren generosamente, te vas a privar tú de la bendición de sí hacerlo. Amén, eso es madurez espiritual. Lo que yo hago no depende de lo que los demás hagan, depende de lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Hubo muchos haga en esa frase. Siembra cariño, siembra amabilidad, ¿sí? ¿Quieres un matrimonio bonito, hermano? Tienes que sembrar amor. Ama a tu esposa, sí, ama a tu esposa, bendice a tu esposa. La palabra de Dios nos ha enseñado que después de Dios, la siguiente prioridad es tu cónyuge, tu esposa o tu esposo. Ámalo, ámala con todo el corazón. Ámala. ¿Sí? Oiga, pues es que la relación ya está muy difícil. Pues empieza a sembrar. Le voy a pedir a mi hermano del piano que me ayude. Empieza a sembrar y entonces va a mejorar. Pero si nadie siembra, eso va a quedar un desierto de por vida. Y entonces decimos: pues que empiece él. Y ella dice: pues que él dice que empiece ella. Y entonces se queda eso como un desierto de por vida. Pero que se levante el que es verdaderamente un hijo de Dios y diga: yo voy a empezar a sembrar generosamente el perdón, el cariño, el amor, la paciencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Y este lugar de sequedades se va a convertir en un vergel en el nombre de Jesús. Y este matrimonio se va a convertir en el más hermoso de la tierra, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, porque Jesús es, señores y señoras, Jesús es el que puede transformar aún las cosas que parecen imposibles. Por último dice ahí la palabra de Dios: y sed agradecidos. Cuando tu mamá te sirva de comer, te comas tu sopa calientita de letras y esté rica. Al final dile: mamá, muchas gracias, estuvo riquísima la sopa, mamá. Y vas y le das un beso. Si haces eso, hermano, al día siguiente vas a tener ahí un bisqué, hermano. Se va a emocionar tu mamá en que le chulé su comida. Pero si tú nunca le agradeces por más esfuerzo que ella haga, al ratito te va a poner ahí un poco de pasto y te va a decir: ruméalo. De todas maneras, para ti es lo mismo que me esfuerce o que no me esfuerce. Dice la palabra de Dios: siembra agradecimiento. Sabes, hermano, hermana, jamás utilices la Biblia para señalar los errores de otros. Es que nadie aprecia mis esfuerzos. Una vez predicando acerca del amor, ¿sí? Les decía yo: no dejes a tu familia sedienta de amor. Y una vez llegó una señora a decir: ore por mí porque mi esposo jamás me ama y estoy sedienta de amor. Le dije: hermana, usted lo escuchó al revés. La próxima vez, hermana, siéntese de cabeza, a lo mejor así va a escuchar mejor. Le hablé a usted, no a su esposo. Ame usted a su esposo. Ame usted a su esposo. La predicación era para usted, hermana, no para él. Por supuesto, él estaba sentado al lado y cuando hablemos con él será para él. Pero no tenemos que señalar. No uses la Biblia para señalar a otros. Úsala para señalarte a ti mismo y cambiar tú mismo. Y si yo no he estado sembrando, no importa si otros no han sembrado en mi casa. Es tiempo de que alguien se levante y siembre en el nombre de Jesús y que estas circunstancias cambien para bien en el nombre de Jesús. No hay forma
de que la palabra de Dios no se cumpla. Si tú siembras generosamente, vas a cosechar generosamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Les decía yo que eran 3 principios más uno que iba a enseñar al final. El último principio de la siembra y la cosecha está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 23. Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Último principio de la siembra y la cosecha: siempre cosechas más de lo que siembras. Si una persona siembra una semilla de manzana y crece un árbol, ¿cuántas manzanas va a recibir? Va a recibir quizá 100 manzanas un año, y al siguiente año ¿cuántas manzanas? 100 manzanas. Y al siguiente año ¿cuántas manzanas? 100 manzanas. Entonces sembró uno y está cosechando 100. Impresionante. Hay unos familiares que se dedican a sembrar y a tener huertas de aguacates, y son muy exitosos, muy exitosos. Y ellos que siembran esas huertas de aguacate, en una ocasión, en una reunión familiar, estaban platicando cómo inició su negocio. Y dice: este negocio inició con mi papá, dice, que tomó un hueso de aguacate y lo sembró en una maceta y lo cultivó y dio un árbol muy bonito y lo sembró en una casa y empezó a tener una cosecha de un árbol de aguacates. Y en su primer cosecha tomó 10 de los aguacates, los demás los vendió para vivir, y tomó 10 de esos aguacates y sembró otras 10 macetas, y después tuvo 11 árboles. Y después de cada uno sembró 10 y ya tenía 100 árboles. Y después de cada uno tomó 10 y llegó a tener hectáreas y hectáreas en Michoacán. Y todo empezó con un hueso de aguacate, hermano. La próxima vez que coma usted aguacates, vea el hueso y vea, no algo que le estorba y que diga usted: mira todo el espacio que agarró esto, sino vea el potencial que eso tiene. Y traído eso a lo espiritual, cuando tú siembras, mano, vas a cosechar al 100, al 60 y al 30 por uno, en el nombre de Jesús. Si tú siembras amor, vas a cosechar 100 veces más. Si tú siembras respeto a tus padres, vas a cosechar una vida de bendición, así lo dice la Biblia, 100 veces mayor, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a cosechar al 100, al 60 y al 30 por uno, si nosotros somos esa buena tierra. Así que, hermanos, siembra generosamente en tu familia. Ama a tu esposa, ama, respeta a tu marido, ama a tus hijos, dales tiempo de calidad, ten paciencia, visita a tus padres. Siembra generosamente, inclusive no solamente lo dejes ahí, sino ponen por escrito. Lo puedes hacer ahí en tu devocional. ¿Qué cambios voy a hacer? Sí, ¿qué cambios voy a hacer? A lo mejor tú dices: yo no me llevo muy bien con mis hermanos. ¿Sabes? Pon ahí: le voy a hablar a mi hermana una vez por semana. Le voy a hablar a mi hermana y le voy a decir: hermana, ¿cómo estás, hermana? ¿Cómo has estado? ¿Cómo están tus hijos, hermano? ¿Cómo estás de salud, hermano? ¿Me permites hacer una oración por ti, hermana? Y la siguiente semana le vuelves a hablar. Y la siguiente semana le vuelves a hablar. Si lo logras hacer con disciplina, esa siembra, ¿qué crees que va a pasar con la relación con tu hermana dentro de un año? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a ser más lejana o va a ser más cercana? ¿Qué vas a cosechar?
¿Sabes qué va a suceder? Que la vas a invitar a tu casa y la vas a ver llegando a tu hermana de esa central de autobuses y se van a fundir en un abrazo. Y la presencia de Dios va a usarte para ganar a tu familia para Cristo. Siembra generosamente con todo tu ser en el nombre de Jesucristo y vas a cosechar en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos al 100, al 60 y al 30 por uno en el nombre de Jesucristo. Y si tú te vas a convertir en un sembrador generoso, yo te invito a que te pongas en pie en este momento y le digas al Señor: bendito Padre, bendito Señor, bendito Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy estamos delante de ti, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Y cuando tú dices que si sembramos generosamente vamos a cosechar, no hay ley contra eso, no hay nada que se pueda oponer ante tus designios, Señor. Y esa ley se va a cumplir porque fue escrita por Dios. Y hoy, bendito Padre, muchas veces hemos actuado de manera loca, Señor, pensando que sin sembrar podemos cosechar, o pensando que sembramos algo y cosecharemos algo distinto. Hoy, Padre, hemos entendido, Padre, los principios espirituales de la siembra y la cosecha, y en nuestra familia, Padre, queremos aplicarlos, Señor. Ya no es, Señor, pensar si los demás lo están haciendo. Si yo quiero cosechar en mi vida, tengo que sembrar independientemente de lo que los demás hagan, Señor. Así que voy a sembrar paciencia, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Voy a sembrar paciencia. Pon en mí el fruto del Espíritu, Señor, y que pueda yo amar con paciencia, Señor, soportar aún las cosas, Señor, que pudieran en un momento dado, Señor, serme molestas. Poder yo soportar, Padre, en el nombre de Jesús, y tener paciencia, poder escuchar en el nombre de Jesucristo, Dios. Haznos, Señor, esas personas que siembran en sus familias generosamente. Dígale: Señor, yo quiero sembrar generosamente en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, en el nombre de Jesucristo, sembrar generosamente, Dios, el perdón, y quitar la amargura, el resentimiento, Señor, que tanto daño hace. Porque cuando nos llenamos de amargura, Señor, se llena nuestra mente de argumentos, y esos argumentos nos sacan de la voluntad de Dios. Y al ratito la persona argumentada ya no está sirviendo a Dios y está separada del servicio, porque permitió que creciera el argumento en su corazón. Muchas veces, Señor, la voluntad tuya es un matrimonio hermoso y permitimos un argumento que se anide en el corazón, Señor. En lugar de perdonar, en lugar de pasar por alto la ofensa, dejamos que se anide el argumento y al ratito estamos separados. Hoy, en el nombre de Jesús, no vamos a dejar que eso suceda. Vamos a echar fuera todo argumento y nada nos va a separar de la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ningún argumento va a robarse la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Ninguna raíz de amargura. Voy a sembrar perdón y lo voy a sembrar generosamente. Así como Jesucristo sembró perdón en mí y lo sembró generosamente, así también perdonaré en el nombre de mi Señor Jesús. Sin reproches del pasado, sin juicios, sino es un perdón, Señor, como el que tú hiciste conmigo, Padre. Y voy a sembrar amor, Señor, esa atención. Voy a sembrar, Señor, ese servicio, esa amabilidad, ese dar tiempo, ese procurar. Lo voy a sembrar, Señor, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor, vamos a sembrar y lo vamos a hacer generosamente. Vamos a ser agradecidos, Dios. Cuando alguien
haga algo por nosotros, lo vamos a hacer agradecidos, Dios, agradecidos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque además sabemos que en el reino espiritual, en el reino de Dios, cuando alguien siembra en el nombre del Señor Jesucristo y lo hace generosamente, va a cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Y hoy estamos sembrando una semilla de amor, y al ratito vamos a ver nuestra casa como un tremendo huerto, Señor, lleno de árboles y lleno de frutos, en el nombre de Jesús. Y vamos a sembrar paciencia, y al ratito nuestro matrimonio, y vamos a sembrar perdón, y al ratito nuestro matrimonio va a ser, Señor, un tremendo huerto de bendición y de amor, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra. Y en sus propias palabras, dígale al Señor qué es lo que usted va a empezar a sembrar. Dígale ahí con sus ojos cerrados. Dígale: Señor, yo voy a sembrar generosamente el perdón. Voy a sembrar generosamente la paciencia. Voy a sembrar el darles tiempo, atenciones, el servicio, Señor. Voy a sembrar generosamente el ser agradecido, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sella, Padre, con tu Santo Espíritu la enseñanza de tu palabra, para que verdaderamente seamos esa tierra buena que da fruto de esta semilla que tú siembras generosamente en nuestras vidas, que es tu palabra y tu evangelio, Señor Jesús. Y hoy te damos a ti toda gloria y toda honra. Bendito Salvador, bendito Señor.